al acuerdo que han llegado árabes y persas para desalojar, sobre todo en Mosul, un pueblo extraordinario cercano al norte de Irak, donde estaban concentrados los del califato con una violencia terrible. Además, esto facilita después la toma de Raqqa, que es la otra zona. Recordemos que a diferencia de Bin Laden, el califato quiso instalarse en el Medio Oriente, no en Afganistán, donde fueron los primeros califatos importantes después de la muerte de Mahoma en el 632. Sin embargo, en el Medio Oriente, para entender la geopolítica de la región, incluso el dominio del petróleo, la confrontación entre iraníes y Arabia Saudita, hay que entender un poco el sustrato religioso, porque desde la muerte del profeta han venido dos ramas fundamentales, los chiitas y los sunitas, con una visión del Islam, pero con variantes que han producido conflictos y guerras y que todavía se desprecian. Por ejemplo, en la guerra de Siria están apoyando Irán al gobierno alawita, que es cercano a los chiitas en Siria, pero Arabia Saudita y los sunitas quisieran sacar del gobierno a la minoría cercana al chiismo para imponer al sunismo. Lo mismo que en otras regiones del Medio Oriente donde se confrontan chiitas y sunitas. Pero, ¿qué es en el fondo esta división? ¿En qué consiste? El Islam consta de dos ramas principales, los sunitas y los chiitas. Una división que tiene su origen en la lucha por elegir al sucesor del profeta Mahoma, tras su muerte en el año 632. La mayoría de sus compañeros designaron a su amigo y suegro Abu Bakr, mientras que otros creían que la sucesión del profeta caía en su primo y yerno Ali y sus descendientes. A pesar de las diferencias doctrinales y prácticas religiosas, los 1.600 millones de musulmanes están de acuerdo en que no hay otro Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero. Ambas corrientes creen también que el Corán es la palabra de Dios. Los sunitas son mayoría en el mundo islámico, 80% de los musulmanes. En Medio Oriente, Arabia Saudita es considerado como el país de mayoría sunita más poderoso, mientras que el chiismo es la religión oficial de Irán. Los chiitas son mayoría en Irak y Bahrein. Importantes comunidades chiitas viven también en Pakistán, Líbano, Yemen, Siria, Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico. Las tensiones entre estas dos corrientes, a menudo reactivadas por rivalidades políticas, han convocado violentos enfrentamientos, especialmente en Siria e Irak. En Siria, los sunitas dominan la oposición del gobierno del presidente Bashar al-Assad, que pertenece a una rama laicista del chiismo. El régimen de Damasco es apoyado desde hace 3 años por Irán. Los rebeldes sunitas están financiados sobre todo por Arabia Saudita. En Irak, la invasión estadounidense en 2003, que acabó con la dictadura de Saddam Hussein, resultó en la llegada al poder de la mayoría chiita, reprimida durante mucho tiempo. La mayoría sunita acusa a los chiitas de privarla de sus derechos. Los extremistas se aprovechan, alentados por los avances de combatientes sunitas en Siria. Un grupo de yihadistas ultrarradicales sunitas, llamado el Estado Islámico, ha ganado terreno. Este grupo ha amasado un considerable botín de guerra, formado por dinero, armas y petróleo, durante su brutal ofensiva en Irak. Ha creado un emirato islámico en una zona entre Siria e Irak y planea expandirse. Sí, por ejemplo, en el caso de Irak, cuando los ingleses dieron la oportunidad de tener un Estado a los iraquíes, privilegiaron a la minoría sunita para que gobernara a Irak, que era chiita, pero con el tiempo, hasta la caída del primer rey, siguió siendo precisamente con la monarquía en Irak la mayoría chiita marginada del poder y los sunitas gobernando. Con la caída de Saddam Hussein y la participación de los Estados Unidos, se hizo lo que debía hacer. La mayoría chiita es la que gobierna a Irak, pero es muy cercana al arco chiita que nace en Irán, pasa por Siria, está en Irak con una expresión muy poderosa y tiene al Hezbollah en el Líbano. Y hoy en día es una fuerza muy importante en el Medio Oriente. Cuando cayó Saddam Hussein, tienen más influencia los persas y la rama chiita. Sin embargo, Arabia Saudita es la potencia económica y financiera apoyada por los Estados Unidos y representa al sunismo.
y desviaciones del sunismo precisamente son las del califato y lo que era Al-Qaeda, y sigue esa permanente confrontación entre chiitas y sunitas. En Caracas, por ejemplo, el templo más importante que está ahí cerca de Los Caobos es sunita, pero hay minorías chiitas también que expresan sus oraciones y su culto en determinadas localidades, pero sigue siendo un 85% de los 1.700 millones de musulmanes de origen sunita y un 15-16% de chiitas. Es parte para entender y comprender lo complejo de la política en la región del Medio Oriente. Vamos a un corte y regresamos con otros escenarios y otras noticias internacionales. Y el conflicto que viene desde 1948, cuando Naciones Unidas determinó la creación de dos estados, uno Israel y otro Palestina. Israel se constituyó como Estado independiente y soberano, Palestina todavía no tiene la territorialidad y hay negociaciones para llegar a acuerdos dentro de 3 guerras internacionales, 2 intifadas y muchos problemas. Por eso, un partidario importante en las discusiones por el mundo árabe es Jordania. El reino de Jordania es un reino progresista, abierto, dentro de criterios muy occidentales y en buenas relaciones con Israel. Y ahora tratan de resolver la crisis de la Explanada, donde está por una parte los templos más importantes del mundo judío. Ahí está el templo de David, pero también están las mezquitas que son testimonio histórico de la religión musulmana. Veamos. Entre otros aspectos, se está valorando reducir los controles a los fieles que quieran acceder al recinto sagrado y establecerlos solo para determinadas edades. La parte israelí también está debatiendo prohibir la entrada a los ciudadanos árabe-israelíes. Por su parte, Siria e Irán condenaron rotundamente las medidas israelíes adoptadas en la mezquita de Al-Aqsa para evitar que los fieles recen allí y advirtieron a las autoridades de Israel de las peligrosas repercusiones que podrían acarrear. En este sentido, el ministro de Exteriores jordano advirtió de que si Israel no reabre totalmente y sin impedimentos la mezquita, la situación podría degenerar en una crisis incontrolable entre palestinos e israelíes. Y uno de los temas más dramáticos en el Medio Oriente es la situación de muchos de quienes no son musulmanes, pero han caído en manos del califato, los extremistas que bajo el Islam están creando la violencia. Cristianos y yahidíes están sufriendo muchas de las consecuencias. Vamos a ver un reportaje de cómo algunas niñas jóvenes que han sido vendidas por los combatientes del califato de origen yahidí vuelven para vengarse y engrosar la fila. Lo mismo están haciendo en el norte de Irak las muchachas que han hecho el ejército muy importante de confrontación contra el califato y que vienen casi todas de origen kurdo. En este caso se trata de las yahidíes. Gesa fue encarcelada y luego vendida como esclava sexual por los yihadistas del grupo Estado Islámico en la ciudad siria de Raqqa hace 3 años. Ahora volvió como combatiente yazidí para vengar a las miles de mujeres que sufrieron el mismo calvario. Cuando me sacaron de la cárcel, fui con una familia que me mantuvo un tiempo antes de venderme a alguien más, quien también me hizo quedarme con su familia. Estuve allí por un tiempo, luego intenté suicidarme varias veces por sobredosis de medicación, por eso me vendieron de nuevo. En mayo de 2015 pudo escapar de la casa donde estaba secuestrada y encontró a una familia kurda que la hizo salir de Raqqa. Atravesó unos 400 kilómetros para llegar a Irak, donde se unió a un componente femenino de las Fuerzas Democráticas Sirias, una alianza kurdo-árabe para combatir a los yihadistas del norte de Siria con ayuda estadounidense. Vine a Raqqa cuando comenzó la ofensiva en la ciudad. Quería participar de esta campaña por nuestras madres y niñas yazidíes que fueron vendidas aquí en las calles de Raqqa. Mi objetivo es liberarlas, pero también vengarlas. Se estima que unas 3.000 niñas y mujeres siguen en cautiverio. Los kurdos son una nacionalidad distinta a los árabes y a los persas, lo mismo que a los turcos, pero también distinta al enclave chiita-sunita, y están buscando, con un espíritu laico moderno, ser un país independiente y soberano. Hay kurdos tanto en Irak como en Siria, en Turquía y en Irán,
Y el sueño de los kurdos es tener un país independiente soberano, aun cuando los gobiernos respectivos han sido muy duros, especialmente Turquía, en no aceptar ninguna división bajo el principio de unidad territorial. Pero muchas de estas muchachas han hecho un ejército que es único en el mundo de combatientes contra el califato y por supuesto han unido a todos los que puedan enfrentar, acabar con la violencia y la guerra como está pasando en Mosul y pueda pasar en Raqqa en el caso de Siria. Y en el caso de Palestina e Israel, pues todos los días hay problemas que necesitan resolverse, por eso la necesidad de diálogo entre israelíes y palestinos y el apoyo que pueda dar Rusia por una parte como los Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, nos traen noticias de muertes de palestinos en enfrentamientos con fuerzas israelíes. Al menos 3 palestinos murieron el viernes en enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania y Jerusalén. Los manifestantes protestaban por las nuevas medidas de seguridad para acceder a la ciudad vieja de Jerusalén y a la explanada de las mezquitas. La policía israelí prohibió el acceso a los hombres menores de 50 años, que fueron impedidos de participar de la gran oración musulmana del viernes. Los palestinos denuncian desde el domingo que Israel instaló detectores de metal en los ingresos tras un ataque contra policías el 14 de julio, y temen que sea un paso para tomar el control exclusivo del tercer lugar santo del Islam, también venerado por los judíos como el Monte del Templo. La explanada de las mezquitas, donde se encuentra la cúpula de la Roca y la mezquita Al-Aqsa, está en el Viejo Jerusalén, sector palestino de la Ciudad Santa, cuya anexión por Israel nunca fue reconocida por la comunidad internacional. El presidente Barack Obama intentó llegar a un acuerdo entre palestinos e israelíes y no pudo llegar a esa necesidad del diálogo y la negociación. Sin embargo, ahora el presidente Donald Trump, en la primera visita que hizo al Medio Oriente a visitar su aliado Arabia Saudita, también tocó a Israel y visitó Palestina, en el interés de que Estados Unidos quisiera una zona sin conflictos donde los palestinos tengan realmente su Estado constituido, pero también donde Israel goce de la seguridad, la cual reclama, y serían 2 comunidades, si viven en armonía, extraordinarias en ese nuevo Medio Oriente. Vamos al corte y seguimos siempre con Brújula Internacional en los escenarios internacionales. Usted está viendo Brújula Internacional. Estados Unidos y Europa, porque frente a la línea muy radical del presidente Trump, el nuevo presidente joven francés, sin los partidos políticos tradicionales, da una perspectiva nueva y diferente. Por cierto, aquí estos días hemos estado hablando de Francia y del nuevo embajador, una persona muy activa, muy profesional, y por supuesto tuvimos que hablar con él sobre el tema de la fiesta nacional francesa, que reúne cada año a tantos venezolanos y diplomáticos amantes de la cultura y la civilización francesa. Román Nadal es el nuevo embajador, ya ha estado en nuestros medios de comunicación, ha venido incluso aquí a Globavisión y tuvimos la oportunidad de conversar con él. Francia, oficialmente República Francesa, es un país soberano miembro de la Unión Europea, constituido en Estado social y democrático de derecho y cuya forma de gobierno es la República semipresidencialista. Su territorio, que incluye regiones de ultramar, se extiende sobre una superficie total de 643.801 kilómetros cuadrados. En 2015, el país contaba con 66,3 millones de habitantes, 64,2 en la Francia metropolitana y 2,1 en los territorios de ultramar. Francia es la 6ª economía mundial con una muy elevada difusión cultural en el contexto internacional. Es miembro del G8 de la zona euro y alberga a muchas de las más importantes empresas multinacionales, líderes en diversos segmentos de la industria y del sector primario, además de que es el primer destino turístico mundial, con 83 millones de visitantes extranjeros por año. Francia, donde se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas y uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Durante el siglo XIX, el país fue una potencia colonial y durante mucho tiempo el idioma francés fue la principal lengua de la diplomacia.
Aún hoy es una de las lenguas con mayor proyección y la cultura y la civilización francesa forman el nexo de la unión de los países de la francofonía. Además, el país era miembro de la disuelta Unión Latina. Me siento muy a gusto. Ser embajador de Francia en Venezuela era un sueño de joven. Había estudiado la historia de Venezuela, había aprendido el español en la escuela francesa y ser embajador hoy para mí es un sueño hecho realidad, así que me siento muy bien, muy a gusto. Es un país muy acogedor y los venezolanos son un pueblo estupendo. La presencia de Francia en América Latina y en Venezuela en la historia es una presencia importante, fuerte. Nuestras culturas se forjaron en los mismos principios, se basan en los mismos principios de democracia, de libertad, de igualdad, de fraternidad. A lo largo de la historia, el pueblo francés y los pueblos de Latinoamérica siempre estuvieron amigos, entablaron amistades, lazos en el ámbito cultural, universitario, científico. Tenemos héroes comunes como Simón Bolívar, como Miranda, y seguimos hoy en la historia, en la actualidad, trabajando para un futuro común, para estabilizar las relaciones internacionales, para la paz, la seguridad, la protección del planeta, el crecimiento económico mejor repartido en el planeta, la construcción europea y la cultura, que es la base del diálogo entre las civilizaciones y las naciones. ¿Qué esperamos del nuevo presidente Macron en Francia? Esperamos reformas estructurales importantes para relanzar a la economía francesa. Él se ha comprometido a dinamizar nuestra economía, a dar un papel a la juventud francesa, a relanzar la construcción europea y a promover la paz y la seguridad internacional. Es el presidente más joven de nuestra historia y lleva muchísimas esperanzas de nuestro pueblo. ¿Cómo se prepara para su primer fiesta nacional acá en Caracas, el 14 de julio, y lo que significa? Con muchísimas ilusiones. Me siento a gusto en Venezuela, en Caracas. He podido ver en 15 días hasta qué punto nuestra relación bilateral es rica, diversa. La comunidad francesa aquí en Venezuela es una comunidad muy dinámica, muy próxima al pueblo venezolano, y voy a reunir a toda esta energía, a todas estas energías en la residencia de Francia, y vamos a compartir la libertad, la igualdad y la fraternidad. Efectivamente, estuvimos ahí presentes en la Fiesta Nacional Francesa y es de las más grandes en Caracas porque recibe a los cuerpos diplomáticos acreditados en Venezuela, a los cónsules, pero también a muchos venezolanos que estuvieron en Francia y tienen vínculos con Francia. Recordemos que Francia es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, uno de los 5 miembros con derecho a veto, pero también fundador de la Organización de la Unión Europea, que en esa época se llamaba Comunidad Económica Europea y que hoy es precisamente Unión Europea, y que corresponde no solamente a Francia, sino a Alemania, sobre todo a animar la fuerza del binomio para echar adelante un proyecto de integración tan extraordinario. Precisamente junto con la Unión Francesa tenemos referencia a otros organismos como la Organización de Estados Americanos para más adelante conversar sobre ella. En 1890, la primera conferencia internacional panamericana, efectuada en la ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su Secretaría Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, precursora de la OEA. En 1910, esta organización se convirtió en la Unión Panamericana. El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. La OEA tuvo una inauguración turbulenta, ya que la cuarta conferencia panamericana debió ser trasladada a los campos del Gimnasio Moderno por los disturbios del 9 de abril.
En tal sentido, la Organización de los Estados Americanos es una organización internacional panamericanista de ámbito regional y continental, creada el 30 de abril de 1948, con el objetivo de ser un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral y la integración de América. La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar al desarrollo social y económico, favoreciendo el crecimiento sostenible en América o las Américas. En su accionar, busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los pueblos del continente. Los idiomas oficiales de la organización son el español, el portugués, el inglés y el francés. Sus siglas en español son OEA y en inglés OAS, Organization of American States. La OEA tiene su sede en el Distrito de Columbia, Estados Unidos. También posee oficinas regionales en los distintos países miembros. La organización está compuesta por 35 países y es el organismo regional más antiguo y más extenso en superficie.